Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y la semana pasada vimos un podcast que se llamó Las 10 ilusiones de todo autoempleado. Y espero que te hayas quedado pensando en algunas cosas que tal vez tú creías y que no eran reales. Y yo les prometí que en este podcast de esta semana íbamos a hablar sobre algunos principios, sobre algunas cosas que todo emprendedor necesita para poder realmente avanzar, crecer, salir del autoempleo y convertirse en empresario. Entonces, este podcast de esta semana se llama Los 5 pilares para tener un emprendimiento exitoso. Leo, bienvenido. Qué bueno que estás otra vez conmigo. Para mí es un honor tenerte acá con toda tu expertise. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, invité a Leo ya que trabajamos juntos en 2 proyectos y creo que él tiene muchas cosas y mucha experiencia y sabe algunas otras cosas más técnicamente que yo en algunas cosas, entonces necesitaba de su expertise aquí para enriquecer mucho más este podcast y que se puedan llevar mucho más valor. Pues vamos a empezar. El primer pilar que todo emprendedor necesita es conocer perfectamente el ADN de su negocio. Cristian, ¿a qué te refieres con esto? Primero, tener claro un proyecto de vida. Vamos a ir más despacio. Primero que nada, debe de tener claro por qué quiere tener un negocio, cuál es la motivación de tener un negocio y si de eso de tener un negocio, un emprendimiento, va de acuerdo a su proyecto de vida. Y yo creo que aquí he visto que muchos emprendedores empiezan mal porque a veces hacen un negocio simplemente porque alguien les dijo, porque dijeron, bueno, creo que es una manera de hacer más dinero, creo que pues debería de hacer esto y mi papá me está diciendo que yo lo haga, o muchas razones, pero no está dentro de su proyecto de vida y no tienen claro un proyecto de vida. Entonces empiezan a hacer una actividad y después se dan cuenta que esa actividad no tiene nada que ver con ellos. ¿Tú qué opinas de esa parte? Sí, claro. Hay un error muy importante que no debe ser específicamente para ganar dinero. Muchas veces uno dice, mira, esta taquería es exitosa. Sí. Pues, ¿qué te parece si ponemos tacos, no? En donde yo vivía una vez pusieron un car wash, fue exitoso y luego pusieron 3 más. Y dices, bueno, pues entre ellos se mataron. Entonces, creo que sí debe de primero ver que el emprendimiento que tú tengas que hacer vaya con tu proyecto de vida. Okay. Y luego algo muy importante, que resuelva una necesidad. Sí. Si el emprendimiento que tú tienes no resuelve una necesidad y no tienes claro qué necesidad resuelves, sí, creo que es un emprendimiento. A fin de cuentas, quiebran los negocios, cierran y dice alguien, híjole, no me funcionó y no había claridad en el ADN. Entonces creo que partimos por ahí, estamos de acuerdo en esa idea de que debe haber un proyecto de vida claro del emprendedor y ese proyecto de vida se tiene que ligar al negocio. O el negocio más bien se tiene que ligar al proyecto de vida, para hacerlo más claro. Entonces, ya hablando más a fondo de este tema del ADN de un negocio, tiene todo que ver con la misión del negocio, la visión del negocio, los valores, la filosofía del negocio, para que tenga claridad en eso. Y creo yo que se debe tomar un tiempo, no tan corto, sino un buen tiempo para dejar claro en la mente por qué razón, conocer el por qué razón lo está haciendo, qué necesidad resuelve, sobre qué valores lo va a fundamentar. Y la gran mayoría conocemos esto, a todos nos han dicho, todas las empresas, todos los negocios deben de tener misión, visión, valores, pero eso no lo hemos entendido bien y no le hemos dado la importancia que esto requiere. Y hoy quiero explicar un poquito de este tema, porque todo negocio es la consecuencia o se duplica de acuerdo a la persona que lo está formando. Cada negocio tiene el sello del emprendedor, tiene sus cualidades, sus valores, sus ideas. Y es como formar otra persona, pero que nació de una persona. Entonces, lo primero que estoy seguro que cualquier empresario, emprendedor debe de pensar es qué valores quiero transmitir a mi negocio y qué valores emanan de mí, que yo ya los tengo, para poderlos pasar al negocio y que no sea algo que nos guste solamente, sino que esté dentro de la cultura del negocio, porque los valores es donde empieza toda la cultura del negocio. Sí. De hecho, el negocio debería de ser, como tú dices, a imagen y semejanza de los valores del emprendedor, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que hace poquito, no hace mucho, empecé a analizar ese tema de los valores de mi negocio y me di cuenta que eran bonitos valores, pero no estaban impregnados en la gente. Simplemente en algún momento hice una parte de una planeación de esto y dije, bueno, voy a hacer valores, y sí los pensé, sí eran valores muy buenos, sí me gustaban, pero yo me di cuenta que no los emanábamos aquí. Entonces después dije, a ver, ¿qué valores yo sí tengo que ya están intrínsecos, ya están metidos en mí, que para mí son inmovibles, que para mí son valores que no pueden faltar? Y esos valores quiero que todo mi equipo los tenga y ya estaban, o sea, nada más que no estaban claros, o sea, no se había dado claridad de los valores. Entonces estructuramos de nuevo la parte de valores. Obviamente salió del dueño del negocio, del director general, y de ahí pudimos traspolar todos los valores al equipo y a toda la empresa. Y ahora ha habido una nueva sinergia, una nueva manera de ver las cosas, simplemente porque los valores están muy claros y todos el equipo los tiene en la mente. Correcto. Luego vemos la visión y la misión. ¿Por qué nació el negocio? ¿Qué necesidad resuelve si eso es tu misión? Tu misión que tiene que ver también alineado a tu proyecto de vida, ¿no? Claro, la misión creo yo que es el siguiente paso a tener claro, porque debe de ser el por qué razón existe el negocio. ¿Cuál es la razón de existir de este negocio? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el por qué quieres tener el negocio que tienes? Y yo quiero que te pongas a pensar eso. ¿Por qué tengo el negocio que tengo y cuál es lo que lo sustenta para que eso se siga manteniendo en el tiempo? Si tú tienes clara tu misión, la razón de existir de tu negocio, estoy seguro que vas a poder avanzar y tu negocio va a perdurar en el tiempo, porque la misión es clara y entonces vas a poder tener claridad también con todo tu equipo. Correcto. Tercer punto, la visión. La visión creo yo que también se tiene que pensar, porque es como que la dirección que le vas a dar a tu negocio y a la gente, a dónde quieres llegar, qué es lo que realmente quieres lograr con tu negocio. Entonces, la visión va alineada a la misión, y los valores es como todo el armamento que llevas ahí, todas las armas que tienes para estar en el mismo barco todos juntos, caminando hacia una visión, cumpliendo una misión para alcanzar. Entonces, teniendo claro eso, y eso lo has escuchado 1000 veces, te lo puedo asegurar, pero nadie nos tomamos el tiempo de pensar, de aclarar, de poder retroalimentar eso para dejar clara esta parte, y de ahí empieza todo. Es importantísimo que todos los emprendedores, si realmente quieren avanzar, salir del autoempleo, trascender, salir de la carrera de la rata, donde ya puedes en algún momento dejar de operar tu negocio y empezar a pensar en otros negocios, tienes que tener claridad en eso. Tómate un tiempo, no te apresures, siéntate en un lugar que te guste, ponte un café ahí y ponte a pensar lo que te estamos diciendo. ¿Qué valores tienes? ¿Qué valores quieres que tu negocio tenga? ¿Qué misión tienes? ¿Por qué razón existe? ¿Y qué visión vas a darle a todo el equipo y a toda la gente que sepa hacia dónde vas? Las personas siempre siguen a una persona que sabe hacia dónde va y que tiene visión clara de qué es lo que va a lograr. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Y un consejo que les podemos dar es de que lo escriban. No nada más lo pienses, porque si lo piensas y lo sueñas, al escribirlo podrás darte cuenta si está bien hecho, si tú mismo lo tienes claro. Creo que las personas que llegamos y escribimos, entonces aterrizamos, sintetizamos, analizamos de mejor manera las cosas. Totalmente de acuerdo, porque cuando escribes, de repente lo vuelves a leer y a releer y dices, no, esta palabra no me gusta, como que no estoy demostrando o transmitiendo lo que realmente quiero decir. Entonces tienes que pasar un tiempo escribiéndolo, ajustándolo, quitando palabras, poniendo palabras, dándole el toque correcto sin que sea demasiado largo. No hagas una misión de 3 hojas, por favor, no hagas eso. No hagas una visión de 15 puntos, no. Tiene que ser algo muy concreto que se te pueda quedar grabado y que todo tu equipo después diga, sí me acuerdo cuál es la misión, sí sé perfectamente cuál es la visión, hacia dónde vamos. Pero aunque sea una frase corta, no sale en 2 minutos y tienes que escribirla, borrar, volver a releerla, tal vez platicarlo con un experto. A mí me gustó mucho platicar contigo, me dijiste, no me queda muy claro esto, puedes explicar, y fue una buena retroalimentación ahí. Sí, es bueno ese consejo, Es bueno ese consejo, poderlo platicar para que si otras personas lo entienden como tú lo estás entendiendo, es que lo escribiste con claridad. Sí, ahora, antes de pasar al paso 2,
la misión de tu negocio debe de estar alineada a la misión personal que tú también tienes. No puede ser una cosa para un lado y tu vida y tu proyecto de vida para otro. Entonces, el hacer esto en tu negocio te va a dar también mucha claridad para hacerlo en ti. Yo qué visión tengo, cuáles son mis valores, cuál es mi filosofía de vida, hacia dónde voy, dónde me veo yo en 5 años, dónde me veo en 20 años, dónde me veo en 15 años, mi negocio de qué tamaño quiero que crezca. Y esa parte es una parte que tiene que empezar todo empresario por ahí. Si tú ya estás trabajando y tú ya tienes un negocio, un emprendimiento, tómate un tiempo en aclarar eso. Aunque estés trabajando, tómate un fin de semana, tómate unos días, vete un día a algún lugar, alguna cabaña donde te puedas poner a pensar en eso y que tengas claridad de dónde vas, dónde estás, para dónde vas y qué es lo que quieres lograr. Correcto. Una vez que tenemos la visión clara, o sea, a dónde tenemos o a dónde queremos llegar, entonces ahí sí vinculamos con el segundo punto. El segundo punto es planeación. Entonces, si tenemos claro a dónde queremos llegar, la planeación es poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder llegar al resultado que buscamos, ¿no? A donde queremos llegar. Entonces, sí, el segundo punto es planeación. Y es importantísimo hablar de eso porque a veces la gente no hace ninguna planeación, no hay ningún plan estratégico, no hay ningún proyecto de financiero, no hay ningún estudio de nada, simplemente sales a hacer algo diciendo, estoy confiado de que me va a ir bien. Oye, ¿hiciste algún estudio de mercado? ¿Hiciste alguna planeación? ¿Algún modelo de negocio? ¿Sobre qué modelo de negocio lo vas a basar? Y no hay nada claro eso, y eso también es muy importante que puedas planear. Por eso punto número 2 es la planeación, porque si no vas a andar inventando cosas en el camino y vas a andar apagando fuegos y resolviendo problemas. Sí, creo que la planeación te va a dar mayor certeza para poder llegar a donde quieres llegar. Primer punto, hacer el modelo de negocio. El modelo de negocio, inclusive ahí también, si tú lo consultas con algún experto y todo, te voy a decir, este modelo de negocio creo que puede resultar o no creo que puede resultar. Claro. Si en el escritorio no resulta, si en la planeación financiera no resulta, lo peor que te puede pasar es llegar a la mitad del proyecto y decir, pues me quedé sin dinero, ¿no? Ya no fue lo que pasó, ¿no? Sí, punto número 2 de planeación es la parte de las finanzas. Tienes que saber perfectamente cuánta utilidad neta, bruta, qué porcentajes tienes, cuánto vas a tener en gasto operativo, cuánto te va a costar tener ese producto terminado para ofrecerlo al cliente, cuánto porcentaje vas a tener para marketing, y eso nunca está claro. La gente dice, yo lo compro en 10 y lo voy a dar en 20, listo. Y no se dan cuenta de que hay muchos gastos ocultos que no consideraron, que nunca previeron el IMSS, que nunca previeron los pagos de impuestos, que nunca previeron el costo simplemente de operar. Y la gente dice, no, pues es que yo empecé y yo dije, si lo compro en 10 y lo doy en 20, debe de jalar porque estoy ganando, ¿no? Y no hay ninguna planeación financiera en lo absoluto y simplemente la gente se avienta al vacío. El día de ayer y antier estaba con un amigo y platicando algunas cosas, yo me quedé pensando que una persona no puede pasar al emprendimiento si primero no tiene una línea de oxígeno financiera para poder sostener cuando menos unos 6-7 meses de su estilo de vida por si no están funcionando las cosas financieramente. Pero los mexicanos somos muy aventados y decimos, me va a funcionar y yo voy a trabajar, y nos aventamos al vacío. Yo creo que es un completo error comenzar en primer un negocio con un endeudamiento. Y muchos dicen, lo pido prestado para hacer un negocio. Justo pensar que al día 2 o al primer mes ya vas a poder retirar utilidad, ¿no? Entonces, cuando menos, estoy completamente de acuerdo contigo, cuando menos debes de pensar que al negocio le tienes que seguir invirtiendo dinero durante cuando menos 6 meses. Fíjate que algo que me ha pasado y yo he aprendido y he visto en los grandes empresarios que tienen varios negocios, hay un cambio de mentalidad financiero cuando tú tienes un negocio y vives de ese negocio. Tú piensas que el negocio es lo que te da para vivir, pero cuando empiezas a estructurar el negocio y entiendes que el negocio lo conviertes en una persona moral donde es otro ser y tiene su independencia financiera, tiene la forma de trabajar, cambia el chip donde ya no tratas de exprimir el negocio, sino que tú te ordenas a decir, ok, ¿qué visión hay? Y entonces esta empresa o este nuevo persona, nuevo ser,
me va a dar un porcentaje, pero él está independiente. Y ese simple brinco donde la gente puede decir, a ver, yo ya soy empresario, tengo empresa y sé que la empresa es la empresa. O sea, no es mi dinero, no es que de ahí le voy a sacar para comprar el próximo auto nuevo de capricho que tengo, sino la empresa tiene que seguir viviendo, existiendo y obviamente me da una utilidad de dividendos, de rentabilidad, pero ya no lo está viendo el empresario como un negocio para poder vivir. ¿Tú qué opinas de ese tema? Sí, inclusive los japoneses, ese otra entidad lo ven como un bebé. Así piensan que ellos lo que creen es de que una empresa que van haciendo es un bebé. Un bebé que tienes que alimentar, un bebé que tienes que proteger. Tú a tu hijo de 3 años no piensas que le vas a poder sacar, ¿no? Entonces, ellos lo ven a plazos de años para poder pensar que su empresa es madura, ¿no? Y es madura para poder generar dinero. Entonces, sin irnos al extremo, sí tenemos que pensar que tú y la empresa no se debe de fusionar en la parte financiera, ¿no? Totalmente, pero cuesta trabajo. Yo soy un emprendedor que empecé de cero. La empresa era yo. Ahora estoy entendiendo mucho más y tengo algunas otras empresas donde entiendo ese punto, pero me costó mucho trabajo el poder educarme financieramente, a expandir mi balde mental, entender cómo funcionan realmente las empresas y saber que ese dinero de ahí no era mío, sino que ese dinero es de la empresa y es capital que ya se construyó y el capital jamás deja de ser capital, siempre debe de seguir creciendo. Entonces ese es un gran avance y tú puedes verlo. Si tú estás en un emprendimiento y vives 100% de ahí, tú quieres exprimir el negocio, tú dices, si ahorita me da 100, quiero que me dé 200 porque yo viviría mejor con 200. Un empresario de verdad que ya pasó el autoempleo y está en la parte empresarial, ya no piensa de esa manera, ya tiene su estilo de vida cubierto, ya pasó la parte de decir deseo más y todo, ya vive de una manera tranquila, prudente, no tan ostentosa, y entonces los negocios empiezan a crecer y se convierte después en un monstruo porque entiendes solamente ese principio. Sí. Otro principio de la planeación es la parte de la marca y de la identidad de la empresa. ¿Qué quieres transmitir tú a la gente con tu empresa? ¿Qué marca va a tener? ¿Qué colores va a tener? ¿Qué ideología va a tener? ¿Cómo va a comunicar la empresa? Porque a veces nunca pensamos en eso. Y si el primer nombre que se nos ocurre es el que ponemos. Yo tengo un ejemplo claro de eso. Yo empecé vendiendo autos de uno por uno en un tianguis y ese fue mi primer emprendimiento así como donde empecé a avanzar financieramente. Pero después ya tenía 5 o 6 autos y mi papá también me siguió el juego. Había otros 5 o 6 autos, ya teníamos 10 y tuvimos que buscar un lugar para ponerlos y buscamos un lugar. Pero en algún momento dije, no, este lugar debe tener un nombre. ¿Y cómo le ponemos de nombre? Y yo dije, bueno, pues yo soy Cristian Martínez, mi papá es Luis Martínez, pues le vamos a poner Lote de Autos Martínez. Listo. El nombre se resolvió en un minuto. Sí, cuando en realidad una empresa, como habíamos dicho, que se construye desde los valores, entonces también tiene una identidad. Así, los valores, la misión, la visión. La empresa tiene una identidad. Inclusive los mercadólogos lo ven como si fuera una persona. Dice, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo sería, no? Entonces, sería moderno, sería antiguo, sería clásico, sería intelectual, sería disruptivo. Entonces, cada empresa tiene una identidad y tenemos que justo amalgamar esa idea para crear congruencia a la comunicación hacia afuera, ¿no? Que los clientes nos vean con esa identidad. Entonces, nosotros podemos ver muchas marcas. Nike tiene una identidad muy específica, Starbucks, las empresas grandes tienen una identidad. También una vez un experto de marketing me dijo, si tu empresa fuera un animal o una mascota, ¿qué mascota le pondrías? Entonces, pensar eso te abre el panorama. A ver, mi empresa puede ser un león, no, porque esto me gusta, esto no. Puede ser un águila, puede ser un perro, puede ser un lobo, puede ser un puma. ¿Qué animal identificas en tu empresa? Porque habla de la identidad totalmente y muchas empresas hasta le ponen una mascota a la parte de la empresa. Me acordé ahorita que estuvimos juntos en una capacitación en México con Tito Galvez y con Jürgen Klarik. Y él decía que hizo la marca del Dr. Simi y hizo el concepto del Dr. Simi, la botarga. Él la creó, ¿no?
Y yo me quedé pensando, ¿qué quería transmitir con Dr. Simi? Y obviamente tiene algún sustento para poder haber hecho eso y hacerlo tan famoso. Pero hasta esa empresa, Dr. Simi, Farmacias Similares, tiene Dr. Simi y representa la identidad de la empresa. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ronald McDonald's con McDonald's, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante. El siguiente punto dentro de la planeación, pues viene toda la estructura legal, contable y fiscal, ¿no? Entonces, ese es todo un tabú en las empresas mexicanas de decir, bueno, todo el mundo le quiere correr al SAT, todo el mundo cree que puede evadirlo, todo el mundo cree que puede estar dentro de la informalidad. ¿Sabes ¿Tú por qué qué? entiendes esa razón? Sí, yo creo que eso nos ha hecho pensar que somos, como dicen los colombianos, avispados, personas que tratamos de resolver las cosas como de manera inteligente, pero al contrario, eso es un limitante gigante porque los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, no puedes abrir un emprendimiento como se abre en México, en los países de América Latina, donde se te ocurre una idea, mañana pones una mesa y te pones a vender jugos en la calle. Eso no existe en otros países. Tienen que pasar por un proceso metodológico donde hay un orden, una estructura, la parte legal, la parte fiscal, y después de ahí pueden abrir las puertas de su negocio. En México no, en México pensamos que por ser muy inteligentes y jugar avispados, hacemos eso, y la gran mayoría de los emprendedores abrimos el emprendimiento sin conocer nada de la parte legal, ni la parte del SAT, ni la parte del Seguro Social, ni la parte de cómo estructurar una empresa con un notario público, de qué tipo de personas existen o sociedades existen, cómo lo vas a hacer, cuáles pagan menos impuestos, cuál te conviene más, de cuándo a cuándo, en cuanto a cantidad de dinero puedes estar aquí o acá. No sabemos nada de eso, estamos en ignorancia. Y lo que tú dices es muy cierto, justo esto te limita a crecer. ¿Por qué? Porque no vas a poder tener clientes AAA. Así, cualquier cliente AAA te va a pedir que estés dentro de la legalidad. No vas a poder ni siquiera tener franquicias, no vas a poder tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque quieres estar pequeño, inclusive casi que nadie te ve, nadie te vea, ¿no? Entonces, es una gran limitante. Sí, y es algo donde todas las personas que quieren realmente pasar al siguiente nivel de autoempleo, a ser dueño de negocio, tienes que tener claro sí o sí. Ahora, no somos expertos en eso, ni tú ni yo somos contadores, ni tú ni yo somos abogados, pero cuando menos tenemos un poco de noción que hemos aprendido para poder entender, y ya los expertos que hagan su trabajo, ¿no? Sí, claro. Estos son pasos y son pilares que tú debes de considerar si quieres tener un emprendimiento exitoso. No quiere decir que tú lo conozcas todo, ¿no? Pero si no lo conoces, tienes que acercarte con el experto, pero pues para poderlo desarrollar correctamente, ¿no? Pilar número 3 es el pilar de formar un equipo. Y esto me gusta mucho porque yo ya lo viví, yo ya lo paladeé, donde en el podcast pasado les platiqué a todos que de repente mi tiempo se agotó y yo ya trabajaba 15 horas al día y el celular no dejaba de sonar y me estaba volviendo loco, de verdad. Yo decía, híjole, ¿qué está pasando? Y el negocio tenía mucho crecimiento, pero no podía hacer todo. Entonces me di cuenta que yo estaba haciendo todo. Y también me di cuenta que tenía miedo de contratar gente por la ignorancia a no saber cómo hacerlo. O sea, yo no tenía nadie me enseñó a cómo formar un equipo para un negocio. Nadie me enseñó a mí eso. Yo aprendí a los trancazos. Entonces yo me acabé mi tiempo y después de ahí, ya cuando estaba asfixiado, entonces dije, creo que es importante empezar a delegar algunas actividades. Pero también me daba miedo porque yo decía, es que yo soy el que mejor lo hace. O sea, si contrato un vendedor, no va a vender como yo. Y yo vendo muy bien. Y si contrato a una persona que detalle, no va a detallar como a mí me gusta y voy a batallar y todo. Y eso es real y eso me limitaba también a poder pensar en la formación de un equipo. Y creo que eso es importantísimo que podamos hacerlo bien. Sí, primero tenemos que pensar en una estructura. ¿Cuál va a ser la estructura organizacional para dar el siguiente paso? Entonces, no importa que en un principio tengamos cachuchas con la misma persona, ¿no? El gerente general también vende. Bueno. Pero cada uno debe tener sus funciones, porque si tenemos claridad en las funciones y responsabilidades de una estructura organizacional dentro de nuestra empresa, vamos a tener también claridad de cómo tenemos que delegar, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces,
cuando tú vas comenzando en el emprendimiento y tú haces todo, entonces como que no tienes claridad de esas funciones y esas responsabilidades que cada uno de los puestos tendrán que tener. Entonces creo que debes de pensar la estructura organizacional que quisieras tener en un año en tu empresa. Y cómo si hoy vendieras 5 veces más de lo que tú vendes, ¿cuál tendría que ser tu estructura operativa, tu estructura en ventas, tu estructura de control, de las áreas de control? Entonces, creo que es vital comenzar a mapear esa estructura organizacional para tu empresa. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que va muy ligado al modelo de negocio, porque si no tienes claro de qué tamaño va a ser, cómo lo vas a hacer, qué capital vas a tener ahí invertido, pues tú puedes inventar cosas, ¿no? Tú puedes decir, no, pues es que yo quiero tener 20 vendedores. ¿Por qué 20 vendedores? ¿De dónde tomaste esa idea de 20 vendedores? No, pues es que me gustaría. Ah, ok, pero tu modelo de negocio da para 20 vendedores, tienes 20 escritorios, o sea, ¿cómo lo vas a pensar, no? Y creo que es muy importante hacer un análisis mucho de eso. Y después ya de que tienes un poco en orden el organigrama de cómo lo vas a empezar a operar y qué puestos necesitas, un amigo mío le llamaba las funciones sustantivas de tu negocio. ¿Cuáles funciones hacen el negocio que esas no se pueden quitar y hacen que tu negocio sea como es? ¿Qué funciones hace? Y en base a esas funciones entonces vas teniendo la gente clara. Sabes que necesito a fuerza que haya un equipo de ventas porque hay ventas y esto hace un vendedor. Necesito que haya una parte operativa porque hay estas cosas que se tienen que hacer. Necesito una parte administrativa. Entonces, en base a los 3 pilares de todo negocio, ventas, administración y la parte de finanzas, de tener claro cómo funciona, pues es que empiezas a armar todo. Sí, y cuando lo armas, Cristian, tenemos que tener claridad del perfil y la descripción del puesto de la persona que debería idealmente ocupar ese puesto. ¿Qué pasa? En mi experiencia lo que pasa es de que la empresa empieza a crecer. ¿A quién crees que le llaman? Al compadre. Al compadre, al hermano, al primo. Y resulta que al primo que tiene una formación de contable lo ponen a vender. Pero es el primo, ¿no? Y al que estaba como, no sé, abogado, pues lo ponen a operar la máquina. Entonces, la empresa se empieza a deformar de acuerdo a las personas. Y no, primero tenemos que tener justo esa estructura. La estructura es el esqueleto de nuestra empresa, que se tiene que adaptar las personas a cómo la empresa quiere y debe crecer. Entonces es totalmente diferente. Entonces entramos a un punto importantísimo: perfil y descripción de puesto. Totalmente. Que después entonces de eso viene, si ya tienes personal ahí, tienes que ver si el personal que tú tienes ahí cubre con ese perfil. Y si no, lo tienes que mover. Somos muy románticos, ¿no? Porque decimos, es que mi primo me dijo, oye, yo quiero trabajar contigo. ¿Y de qué? De lo que tú me digas. Tú dame algo, ¿no? Y decimos, bueno, pues quiero ayudar a mi primo. Pues vente, primo, para acá. ¿Y qué sabes hacer? Nada, pero quiero estar contigo, ¿no? Vendí muebles y ahora... Somos muy románticos en esto, sí, totalmente. Entonces, si son vacantes que tú tienes que cubrir, creo que también... En empresas grandes hay un área de recursos humanos, hay gente especializada para reclutar y para seleccionar al personal que necesita cubrir ese puesto. En el emprendimiento somos de, pues a ver, pongo afuera el letrero, se solicita ayudante general. O sea, de entrada ni siquiera un puesto claro, ¿no? Sí, ayudante general. Dices, pues, ¿qué es un ayudante general, no? Entonces, no es un puesto claro. Y ya llega la persona con su hoja de trabajo, llena su solicitud, y pues lo entrevista. ¿Qué has hecho? Y pues sí, creo que sí se acomoda a lo que quiero que haga. No, tenemos que ser mucho más formales, porque las personas que ingresen a tu empresa son las que ese equipo es el que te va a hacer ir para adelante o te va a echar para atrás la empresa, ¿no? Claro. Tito Gálvez lo llama el Dream Team. Debes de tener un Dream Team. Imagínate los mejores seleccionados, los mejores jugadores para que jueguen cada puesto. Obviamente, pues se hace un equipazo, ¿no? Pero sí. El Dream Team tenemos allá al Tuercas, tenemos a Cantinflas, tenemos a Doña Chonita y no hay ningún equipo. O sea, es gente nada más
operando, ¿no? Y algo que mencionas de Tito Galvez que también me llama mucho la atención, es muy cierto. Dice, a ver, piensa en todos los empleados que tú tienes hoy en tu empresa. Cada uno de los empleados que tú tienes en tu empresa los pudieras meter en tu casa un día, es que son personas de confianza. Dejarlos 24 horas. 24 horas en tu casa. Y uno dice, chispas, a Chuchito Pérez ahí sí no lo metería en mi casa, ¿no? Entonces, sí. ¿A quién tienes en tu empresa? ¿Tienes gente que no confías tú en ellos? Entonces, ¿quiénes tienes en tu empresa? Y es muy importante eso. Sí, totalmente, porque la empresa, pues es la segunda familia, o sea, la gente que está ahí, yo el otro día hice cuentas y en mucho tiempo paso más con mis trabajadores que con mi misma esposa y hijos. Entonces, si no hay alguien en quien confías, si no lo pudieras meter a tu casa durante 24 horas y dejarlo ahí libre sabiendo que confías en él, ¿qué está haciendo en la empresa? Ese es un gran ejemplo, tienes toda la razón. Sí. Entonces, una vez que supiste reclutar, supiste seleccionar al perfil adecuado, de acuerdo a tu estructura que requiere tu empresa, viene algo muy importante que creo que es también uno de los más difíciles de romper, que es el liderazgo, que es saber delegar. Eso que tú comentaste, ¿no? Oye, Leo, es que la verdad cuando yo comencé, yo sabía que era difícil contratar a alguien porque nadie va a vender como yo, nadie va a detallar el auto como yo. Entonces, en ese coto de poder y de conocimiento, y pensamos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, es donde se entrampan muchos emprendedores, es donde mantienen ese dominio y quieren mantener el dominio de sus empresas durante mucho tiempo, ¿no? Y es una trampa que los puede llevar años, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hay una trampa muy grande porque creo que el liderazgo, me encanta este tema, me gusta mucho estudiar de John Maxwell acerca del liderazgo. Y John Maxwell dice en la ley del tope que nada va a crecer hasta donde tú crezcas, y tú tienes el nivel, de acuerdo a tu liderazgo, de crecimiento de todo, de tu empresa y de todo. Entonces, a veces hemos pensado que no siendo líderes, sino simplemente delegando, diciéndole tú haces esas actividades, todo va a funcionar, y es totalmente falso. Primeramente, el dueño de la empresa, el dueño del negocio, del emprendedor, tiene que crecer su liderazgo. Y liderazgo no es saber mandar. Liderazgo no es dar órdenes, liderazgo no es estar al mando, liderazgo es servir, poder suplir la necesidad del equipo y que la gente quiera estar contigo de acuerdo a tu visión. Eso realmente es liderazgo, y estamos muy diferidos a veces de lo que es liderazgo. Yo he visto, tú y yo estamos en consejo directivo y hemos visto gente que dice yo soy un gran líder porque les doy órdenes, y quien no me llegue tan puntual lo echo para afuera y lo regaño, y entonces, y eso pensamos que es liderazgo, y eso no es liderazgo, estamos confundidos ahí. Entonces también la gente, antes de que des tu punto de vista, tiene que ir creciendo en liderazgo. Los que tienes trabajando, si no van creciendo en su liderazgo, no van a poder avanzar hacia adelante. Sí. Para tener liderazgo necesitas también que ellos te sigan por convicción, ¿no? Y que te sigan por convicción. Para tener liderazgo no necesitas sí saberles decirles qué hacer y cómo hacer. Así, claridad en lo que ellos tienen que hacer, en los objetivos de su puesto, en las funciones de su puesto, y dejarlos, tener esa confianza con ellos, tener esa confianza con cada uno de tus empleados, para que, si no les tienes confianza, entonces, ¿por qué los tienes, no? Así, si tú no los dejas crecer, como tú dices, igual, yo siempre he visto a las personas como una planta, ¿no? Si los topas en una pared, pues la planta se empieza a deformar. Siguen creciendo pero deformada, ¿no? Entonces, déjalos crecer, y creo que una parte muy importante del liderazgo es nosotros como líderes saber reconocer las capacidades que tiene cada uno de nuestros subordinados y ayudarles a desarrollarlas, Y algo que le aprendí a Carlos Muñoz es que él dice, haz que tus colaboradores crezcan tanto que en algún momento los conviertas en tus socios. Y eso me encanta, porque cuando una persona puede cambiar de ser empleado a decir ahora ya soy dueño del negocio porque soy socio, pues nunca se va a ir, va a permanecer. Pero para que eso ocurra, eso suena muy bien. No, pues al empleado, a los socios, pero si no lo hiciste líder, si él no se pudo cambiar su mentalidad de dejar el empleo, el autoempleo y decir ahora ya voy a ser responsable de este negocio y quiero ser socio, nunca va a ocurrir.
aunque lo hagas. Yo he visto gente que comete ese error. Este ya lo voy a poner de socio porque es el que más sabe. Y tiene la mentalidad de liderazgo, tiene la cachucha de director. Y claro que no, muchas veces truena el asunto ahí, pero si los formas bien, la gente puede entender y en algún momento puede ocurrir eso. Sí. Pues pasando, si gustas, claro, al siguiente punto. ¿Qué creen? Una empresa no puede subsistir y no tiene ventas. O sea, parte medular de la empresa es las ventas. Entonces, entramos al cuarto punto, que es marketing y ventas. Sí, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Si no hay ventas, no hay negocio. Ni siquiera se te ocurra pensar en toda una infraestructura. A veces he asesorado soñadores y dicen, no, yo ya me vi, necesito 4 millones de pesos porque voy a hacer este negocio de esta manera y ya lo tengo bien claro y vamos a hacer así, el uniforme va a ser de este color y todo. Y la siguiente pregunta es, ¿vendes? ¿Ya has vendido algo? ¿Tienes claridad? No, nunca he vendido nada, pero la idea la tengo. ¿Te acuerdas del programa Shark Tank? Los tiburones, ¿qué es lo primero que les preguntan ahí? ¿Cuánto vendiste el último año? ¿Y qué pasa si el emprendedor le dice, no he vendido nada? No, todavía tu empresa no vale nada. Claro, o sea, no hay negocio. No hay negocio. No hay negocio. Hay una idea, hay un sueño, hay algo que está irreal, pero si no hay ventas, no hay negocio. Y creo que ese pilar es importantísimo para todos los negocios. No existe ningún negocio que se pueda sostener porque es bonito. No existe. Debe de sostenerse porque las ventas siempre es la sangre del negocio, va aumentando, va avanzando. Y este pilar de marketing y ventas no lo hemos estructurado como pilar, sino que todos dicen, bueno, pues ojalá y venda, ¿no? Pero debe de ser un pilar donde tú le pongas enfoques más. He leído más de 10 libros donde dice el que lo escribe, me acuerdo ahorita de un libro de reconfiguración financiera de Alejandro Saracho. Él dice ahí, el empresario o el emprendedor debe de empezar invirtiendo el 100% de su tiempo en ventas. Y después tiene que irle bajando de acuerdo a lo que tiene capacidad de hacer. Pero si no hay ventas, no hay negocio. Entonces, cuando empieces un emprendimiento, el 100% de tu negocio en ventas y después empiezas a estructurar todo. Pero si quieres hacer primero la parte estructural de finanzas o la operación y no ventas, no hay crecimiento y no hay avances en ningún lado. Sí, y dentro de ese primer pilar de ventas hay un concepto que tenemos que tener muy claro, nuestra propuesta única de valor. Sí. Así, que se acuerdan que todo comenzó con una misión, con unos valores y una necesidad que resolvemos en el mercado. Esa necesidad que nosotros resolvemos en el mercado, tenemos que tener claridad en una propuesta única de valor que no necesariamente, lo comentábamos hace rato, no necesariamente tiene que ser en el producto, ¿no? Entonces, pero puede ser en el servicio, puede ser en 2 o 3 cosas que nos diferencien de la competencia. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y a veces decimos, es que mi producto es muy sencillo, ¿qué propuesta de valor puedo tener en este producto? No pienses en el producto. O es un commodity, ¿no? O es un commodity. No recuerdo en qué libro, pero en algún libro hace poquito escuché que la persona que logró vender el hoyo en la pared es el que empezó y la propuesta de valor es eso que estás diciendo. La gente no quería un taladro, la gente quería un hoyo en la pared. ¿En dónde estás enfocando? En el taladro. Miren qué bonito taladro, el color del taladro y todo. Y no estabas enfocando en lo que realmente ibas a resolver, que era el problema o la propuesta única de valor. Sí, de hecho, yo cuando doy consultoría a muchas empresas en ventas, lo primero que les digo, oye, tu producto o tu servicio, ¿qué necesidad resuelve? Que me dicen, pues soy fotógrafo. No te estoy diciendo qué haces, sino qué necesidad resuelves. No, pues soy arquitecto. ¿No? ¿Qué necesidad resuelves? Así, la gente los empresarios no tienen claridad de su producto, se enfocan justo en lo que comentas, ¿no? En el producto, en tu servicio. Se enfocan en ello, ponen foco en eso, en lugar de poner foco en qué necesidad resuelve. El cliente, claro, en Sí, resolver un problema. en resolver un problema. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese punto me queda claro y estoy de acuerdo totalmente. Después de ahí hay que hacer un plan de marketing. ¿Cómo vas a comunicar al mundo que existes, que tienes ese producto, que estás resolviendo ese problema? Y entonces, ¿cómo vas a salir a que te conozcan, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a vender? ¿Qué plan de marketing tienes? Y recuerdo que dicen que la Coca-Cola en el primer año solo vendió 5 botellas. Tuvo que hacer un plan de marketing, aunque tenían ese gran producto que era súper innovador y todo. La gente decía, ¿cómo voy a tomar esto negro? Me voy a morir. Negro es veneno, o sea... Imagínate el plan de marketing y cómo tuvieron que avanzar para poder lograr eso. Starbucks
Por ejemplo, Starbucks es una empresa poderosísima en marketing, han logrado crear una marca, han creado una identidad, la gente tienen perfectamente estudiado el perfil de su cliente y Starbucks vino a romper todas las cafeterías que existían antes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Starbucks pues tiene claridad en su propuesta única de valor, tiene un plan de mercadotecnia muy claro, ¿no? Entonces, luego del plan de marketing también viene un plan de prospección. Un problema con las ventas es que me dicen, oye Leonardo, a veces vendo mucho y a veces vendo poco. Y es porque voy a las empresas y los vendedores están sentados, ¿no? Esperando cómodamente a que llegue el cliente. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad en un plan de prospección. Y más que claridad, el plan de prospección siempre es estar buscando qué funciona, qué te funciona. Hoy ya tienes claro cuál es tu producto, tu servicio, tu valor. Sí. Tienes claro un perfil. Tenemos que tener un avatar, un buyer persona. ¿Quién es tu cliente ideal? Y en base a eso de quién es tu cliente ideal, entonces, ¿dónde sales a buscarlo? ¿Dónde encuentras ese cliente ideal? Entonces, eso es con un plan de prospección. ¿Dónde lo buscas? ¿Cómo continuamente vas a tener esas oportunidades dentro de tu embudo comercial, ¿no? Sí, algo que Jim Rohn le aprendí, que él decía, todas las personas tenemos un nivel de bateo. Entonces, eso tiene mucho que ver con tu plan de prospección, porque si tú atiendes a 10 clientes y de esos 10 les vendes a uno, tu nivel de bateo es 9-1. ¿Sí? 9 nos y un sí. ¿Quieres vender 2? ¿Qué tienes que hacer? Atender a 20 y seguramente vas a vender 2. Pero si tú quieres vender 2 y atiendes a 5, no vas a vender tal vez ni uno porque tu nivel de bateo es muy bajo. Entonces tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Yo he visto que a veces la gente se rinde ahí. Y más ahorita con toda esta recesión financiera y todo, donde está un poco incierta la economía, no hay mucho flujo de efectivo. Está claro que está un poquito difícil la parte del flujo de efectivo en los negocios. He platicado con muchos y todos dicen, estamos batallando en el flujo de efectivo. Ok, hay que aumentar el nivel de bateo. Hay que empujar al doble para que puedas lograr concretar las ventas que estás buscando. Sí, correcto, ¿no? Y eso es no otra cosa que saber prospectarlos. Saber prospectarlos. Por último viene un embudo. ¿Qué es un embudo? Es un proceso comercial. Creo que es la forma idónea de representar el proceso comercial en forma de embudo, porque justo se presenta lo que tú comentas. Hay muchas oportunidades, entran 10 oportunidades y termina una como resultado de negocio. Y al final del camino también debemos de pensar las ventas como una métrica. Es métrica. Es antes de eso inclusive para tener y saber cuántas personas tuvieron que entrar aquí, 10 para vender uno. Pero entonces, ¿cómo hice para que entraran 10 personas? Pues tuve que hacer posiblemente 50 llamadas. Ajá. Con 50 llamadas yo sé que entran 10 personas. Y que entran 10 personas y que tengo esa entrevista uno a uno, entonces uno se concreta. Entonces, es métrica. Al final del camino, las ventas son métricas. A mí me da mucha risa que cuando damos consultoría, doy consultoría comercial, te juran por la virgencita que se iban a vender, ¿no? Yo, oye, ¿cuántas llamadas hiciste? Bueno, tenías que hacer 50 llamadas diarias. ¿Cuántas hiciste hoy? No, pues hice 20 llamadas. No vas a llegar. Así, no vas a llegar al número, ¿no? Es métrica. Entonces, tenemos que tener claridad en esos porcentajes de bateo, eficiencia comercial, en ese porcentaje desde la llamada hasta que puedas tú tener en el cara a cara con el cliente. Entonces, en base a eso, ¿cuál es mi ticket promedio? Sí. ¿Cuál es mi objetivo comercial? Y entonces vas del objetivo comercial hacia atrás, ¿no? Entonces, ir desmenuzando el proceso hasta saber cuántas llamadas tenías que haber hecho al día, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. Y ahorita con tanta tecnología podemos avanzar mucho más grande en la manera de pensar de eso, porque ya están todas las redes sociales para que te puedas apalancar. Está la parte de hacer videos, la inteligencia artificial. Ahorita hay muchas herramientas para poder avanzar y no solamente pensar que la forma de como se hacían antes los negocios es la forma que ahora se están haciendo. Hay negocios que no existen físicamente, que solamente están en la parte digital. Y la manera de comunicar es a través de videos, es a través de testimonios, es a través de hacer reels, hacer TikToks.
no tengamos miedo a eso, vamos aprendiendo para meter a nuestros equipos a esas cosas que vayan aprendiendo y mejorando para poder estar innovando y avanzando en la parte de prospección también. Sí, dicen que en el marketing digital, dicen, si tú no tienes marketing digital, es tener la puerta de tu negocio cerrada, ¿no? Y el marketing digital, por lo contrario, el que tiene un buen marketing digital tiene la puerta de su negocio 365 días, las 24 horas del día. Entonces, es renovar o morir en el tema de marketing digital. El otro día vi un estudio de un marketero que decía, ¿quieres avanzar en tu negocio? Si contratas un espectacular, te cuesta 10,000 pesos al mes y lo pones ahí y te van a ver 5,000 personas. Pero si esos 10,000 pesos al mes lo metes en una aplicación llamada Facebook, te van a ver 50,000 personas. ¿Quiénes quieres que te vean? ¿Esos o estos? Y acá está la gente, o sea, la gente ya no está tanto ahí. La forma de vender ha cambiado totalmente. La gente, ahora todos están en el celular metidos ahí. Tenemos que aparecer ahí. Porque aparte viene un tema muy importante que es la segmentación. Sí. En el Facebook, por decir una plataforma, entonces están segmentados, ¿no? Dices, quiero que me vean las personas de 30, 50 años porque es el cliente ideal que puede comprar mi producto, ¿no? Y esas 5,000 personas que te ven un espectacular, pues, puede ser cualquier persona. Claro. Entonces, hay una forma de segmentación. Ya conocemos en mi consejo directivo varias personas que hablan de inteligencia artificial, hasta para hacer los reels, para hacer TikToks. Entonces, háganse amigos de la tecnología. Buen consejo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, por último, para cerrar este podcast, el pilar número 5 es sistemas y procesos. Y creo que aquí también muchos emprendedores no quieren dar ese paso de empezar a hacer sistemas y procesos, o no queremos dar ese paso por muchos tabús que hay. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, creo que llevo 29 años implementando manuales, procesos. A la mayoría de los empresarios que tienen un emprendimiento les cuesta mucho trabajo. En primera porque es difícil escribirlos, es difícil desnudar un proceso. Cuando tú tienes un proceso, inclusive siempre me ha tocado ver en ese análisis una mejora. Así, es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, no porque siempre lo hayas hecho así está bien hecho. Entonces, lleva tiempo, creo que uno de los tabús es de que te saca de la operación y es difícil, les aburre. Yo, Cristian, he tenido más de 4 o 5 clientes que el dueño me contrata y que crees jamás vio el manual. O sea, es el cliente que está metido en su operación, le gusta su negocio, pero si le hablas de procesos o no lo entiende o no le interesa, pero de verdad es vital, porque el proceso lo que hace es, si tienes un vendedor y tienes un proceso, entonces lo puedes replicar. Replica las buenas prácticas que tienes en un proceso para con todos los empleados que tienen que seguir ese proceso. Tienes claridad en políticas, tienes claridad en los reglamentos, tienes claridad en los formatos, tienes claridad en los procesos. Entonces, al final del camino hablábamos primero de un ADN. Creo que el tener procesos es tu know-how. Es algo que la empresa, pues, yo he tenido oportunidad de, por ejemplo, darle consultoría a 3 vinaterías y ninguna repitió un solo proceso. Así. Puede ser 3 vinaterías, pero de cada una su know-how es completamente distinto uno con la otra. Entonces, es el cómo lo hace tu empresa. Eso es diferente en cada una de las empresas. Fíjate que te quiero contar mi experiencia personal o mi testimonio de este tema, porque yo en este momento estoy a favor totalmente del proceso y creo que todo el resultado sostenible en el tiempo es a través de un proceso. ¿Quieres bajar de peso? Tienes que pasar por un proceso. ¿Quieres convertirte en bueno? Tienes que pasar por un proceso. ¿Quieres ir al gimnasio y cambiar tu físico? Tienes que pasar por un proceso, y el proceso es doloroso, el proceso es incómodo, el proceso es desgastante, el proceso enfada. Esas son todas las calificaciones que estás poniendo, es exactamente lo que piensan de los procesos: incómodo, desgastante. Y realmente es en base al proceso que puede haber una réplica y crecimiento real. Por supuesto. Porque si no hay proceso, si no hay un sistema que esté
determinando bien cómo se debe de hacer, no puedes crecer. Y va a llegar un momento donde hiciste un transformer, como tú dijiste. Tal vez hay muchas ventas, pero el negocio no está sustentado en nada porque no hay ningún proceso. Entonces, si se va el bueno de ventas, ¿qué va a pasar? Se cae el negocio. Se cae el negocio. ¿Por qué? Porque no había otra persona que pudiera hacer lo que él hacía con un proceso claro, ¿no? Pero algo que a mí me detenía, Leo, y esto te abro mi corazón y a la gente que nos está viendo, es que yo decía, si limitas a un proceso, una metodología, puede ser que no crezcas y que digas, es que a fuerza se tiene que hacer así, y quites la innovación. ¿Qué tan separado o qué tan pegado pudiera estar la innovación del proceso? Sí, lo que pasa es que el proceso es un organismo que está vivo, nunca es letra muerta, así. Y ese es un error que posiblemente se tenga, ¿no? El proceso siempre lo tienes que estar actualizando. Oye, Leonardo, ¿cada cuánto? Depende el giro de tu empresa, ¿no? Y depende del proceso. Pero si tu proceso tiene que ver con la innovación, entonces seguramente lo tienes que actualizar mucho más seguido. Inclusive hay procesos para generar innovación. Entonces, ¿cómo podemos tener esta creatividad en una agencia de marketing? Pues hay un proceso para generar creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que ningún proceso es una letra muerta. No debe ser una carpeta que se ponga bonita y se archive. Al contrario, debe ser algo que realmente se siga. Realmente que algo que realmente siempre se esté analizando, y entramos con dos puntos muy importantes que tenemos que seguir. Uno es la mejora continua. Así, todos los procesos que tú tienes en tu empresa son susceptibles a mejorar. Uh-huh. Y esto igual pasa en la empresa y en lo personal. El día que nosotros pensemos que no hay nada que mejorar, estamos muertos. Ese es uno. Ahora, los procesos normalmente deben, si ya estás deteniéndote eso, ahora hazlo sistemáticamente, o sea, con sistemas. A mí me dio mucha risa que una vez fui con una empresa y el dueño me dijo, oye, Leo, es que mi empresa es una empresa de excelencia. Y no la había entendido. Ay, ¿a poco es muy excelente? No, porque ocupo para todo Excel. Y es una empresa que facturaba millones de pesos mensuales. O sea, no es una empresa chiquita. Pero el mismo día, dueño me dice, es una empresa de excelencia porque ocupan Excel para todo, ¿no? Entonces, también sistematicen. Muchas veces el sistematizar, el tener un RP, el tener un programa de contable que vaya vinculado con la venta, que vaya vinculado con el pago de comisión, que vaya vinculado con el almacén, con el inventario, pues al principio te va a costar trabajo implementarlo, delimitar los procesos, que la gente lo entienda, que la gente lo lleve, pero luego te va a ayudar a avanzar muchísimo más como emprendedor. Y es que muchas cosas a veces las damos por hecho que sabemos, eso es otra limitante, y realmente no las sabemos bien, o las hemos aprendido de una manera mal, y de repente te das cuenta que no las sabes bien y que no lo estás haciendo bien. El otro día alguien me dijo, ¿sabes respirar? Claro, pues he respirado durante 40 años. No, pero ¿realmente sabes respirar? ¿Estás haciendo bien el proceso de la respiración? Caray, ¿cómo está eso? Pues que no todos respiramos, sí, pero la gente no sabe respirar. Y la respiración, si tú aprendes una metodología y haces un proceso, te das cuenta que hay un abismo de diferencia, y después de la respiración viene la meditación. Entonces, para poder entrar a la parte de meditación tienes que controlar tu respiración y tienes que saber respirar. ¿Sabes caminar? Pues todos los días camino. ¿Cómo no vas a saber caminar? No. Estás caminando chueco, no deberías de caminar así. Hay una forma para que puedas caminar y te vas a cansar menos, vas a poder hacerlo mejor, y no sabemos eso y hemos aprendido mal. Permíteme darles un ejemplo. La primera vez que se intentó subir el Everest fue en 1880 y cacho. Murieron muchísimas personas intentando subir el Everest. Tardaron 60 años la primera persona que logró subir hasta arriba del Everest. O sea, se subió al Everest en 1940 y tanto. 60 años de muertos para poder subir el Everest. ¿Cuánto tiempo crees que tardó la segunda persona para poder subir el Everest? No lo sé, pero 2 años después. O sea, la primera, ¿qué es? Ya la primera le dio la guía, le dio el método,
le dio los pasos. La segunda ya tardó 2 años, en lugar de 60 años, ¿no? Y hoy suben al Everest cada año, ¿no? Entonces, eso es lo que te da un proceso, eso es lo que te da una metodología. Es el paso a seguir y como tú dices, oye, respiramos bien, ¿no? Entonces, en una empresa pasa exactamente lo mismo. Y último punto, algo que no se mide, no se puede controlar. Y algo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Y esto es una sola palabra y se llama indicadores. Uh-huh. Si tu empresa no trabaja con indicadores, nunca vas a poder mejorar. Entonces, cada una de las áreas de tu empresa es susceptible a poner indicadores de desempeño, porque además ahí mides cómo vas en cada uno de los puestos. KPIs les dicen. KPIs. Ok, me queda claro y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, esto lo llevamos hablando durante 45, 50 minutos, pero es todo una ciencia poder hacer eso. Y yo creo que la gran mayoría de los emprendedores y autoempleados, vamos a hablar de autoempleados, quisieran comprar su tiempo para salirse de la operación. Quisieran poder decir, ¿sabes qué? Creo que hay cosas más importantes que hacer que trabajar 15 horas en la operación, empacando las bolsas para que pueda salir el producto, ¿no? Me gustaría invertir mi tiempo en otro lado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos un consejo directivo donde me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando y oyendo, porque sí hay una manera de poder salir. No es que algunas personas lo logran como por tanta resiliencia y algunas otras personas se rinden y no lo logran. No es así. Debe de haber conocimiento, debe haber asesoría de expertos, debe haber acompañamiento. Lo que dijiste del Everest, seguramente si él es mentor del segundo, hubiera subido en 3 meses, no necesitaba ni 2 años, pero cuando no hay un acompañamiento, cuando tú estás solo en base a acierto y error avanzando, te das cuenta que no estás avanzando y estás atorado ahí. Sí. Entonces por eso existe mi consejo directivo. Sí, los invitamos a mi consejo directivo. Abajo vamos a poner la página. Basta con que se registren, pueden entrar y descubran qué es una sesión, qué es la sesión de mi consejo directivo y qué es un grupo de expertos en diferentes materias, justo en el aspecto legal, en el aspecto estructural, en ventas, en marketing, en recursos humanos, expertos que te ayudarán justo a que estos pilares que estamos mencionando, que debes de considerar si quieres tener un emprendimiento exitoso, pues te podemos ayudar en eso. Entonces, regístrense, es completamente gratuita esa sesión donde ustedes puedan entrar y verán de qué se trata. De acuerdo, todas las personas que realmente quieren salir de ese autoempleo tienen que tener un consejo directivo. Tienen que buscar consejo de otras personas para poder rendir cuentas. Son dos cosas importantes en el consejo directivo. Pedir consejo y asesoría de un experto que ya tiene el resultado. Si vas a pedirle consejo a alguien, por favor, asegúrate que tenga resultados. Si no, no lo hagas. Si ya tiene el resultado, él te puede dar un buen consejo. Y punto número 2, tienes que rendir cuentas. La rendición de cuentas es un valor importantísimo para poder avanzar y para poder realmente crecer y medirte si estás creciendo o no. Si no te gusta rendir cuentas, no vas a poder avanzar. Tienes que tener un consejo a quién le rindas cuentas, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo así y cómo lo deberías de hacer para mejorar. Entonces también quiero invitarlos a todos los que han escuchado este podcast, las personas que me siguen de hace tiempo. Vamos a empezar el curso de mentalidad empresarial el 8 de noviembre, miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche. Va a ser presencial. En ese curso son 8 clases donde te vamos a acompañar paso a paso para que cambies tu mentalidad, porque el primer limitante de cualquier emprendedor es su mentalidad. Si no cambias su mentalidad, no va a poder crecer, no va a poder aceptar consejo, no va a poder querer tener sistemas. Entonces he descubierto que hay un problema muy grave en la manera de pensar y en la mentalidad que cada persona tiene. Este curso va a ser presencial, aunque lo vamos a grabar aquí. Carlito nos va a ayudar en la parte de grabación para después compartirlo con una manera profesional. Pero queremos invitar a todos, si estás en Irapuato, estás cerca de aquí, vente, inscríbete. Aquí también te vamos a dar los datos para que puedas cambiar tu mentalidad de autoempleado o de empleado a una mentalidad empresarial. Eso es el primer paso a seguir y después de ahí sigue todo un crecimiento hacia adelante de cómo hacerlo. Lo estamos preparando con mucho cuidado, Cristian y yo, para poderles dar esa información vital y cambiarles esa mentalidad de autoempleado a empresario.
Totalmente. Pues bueno, este podcast tiene mucho valor, tal vez vas a tener que volverlo a escuchar. Hay muchas cosas que tienes que tener claro, toma notas, apúntalo para que puedas entender los 5 pilares, pero antes de despedirme te los quiero decir rápidamente. Pilar número 1, el ADN de tu negocio. Pilar número 2, la planeación. Pilar número 3, la formación del equipo. Tienes que tener el mejor equipo que puedas tener. Pilar número 4, marketing y ventas. Y pilar número 5, sistemas y procesos. Teniendo eso claro, tenlo por seguro que vas a dejar el autoempleo y te vas a ir a la parte del emprendimiento. Es todo un proceso, es toda una metodología, es todo un camino que todo emprendedor debería de seguir. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Pues Leo, gracias por estar conmigo en este podcast. La verdad, aportas mucho valor. Eres una persona experta en lo que dominas, en la parte de venta consultiva, estructura, lo que haces. Mis respetos y pues hemos generado un podcast para la gente con mucha información buena, valiosa y espero que les sirva. No se pierdan los siguientes podcasts. Vamos a tener unos podcasts de entrevistas a personas que tienen una historia de vida, que pueden inspirarte a que si ellos lograron avanzar de 0 a 100, tú también lo puedas hacer. Así que si este podcast te gustó, compártelo, vuélvelo a escuchar y danos tu comentario ahí abajo. ¿Qué opinas? ¿Qué estás de acuerdo? ¿Qué no estás de acuerdo? Para mí es muy importante leerte y saber si esto te está sirviendo realmente. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos para la siguiente. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.